Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Si eres nuevo, te doy una calurosa bienvenida y te invito a que te quedes un ratito con nosotros. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que nos ha cautivado a muchos, un relato que evoca la fuerza del amor, la lealtad y el paso del tiempo. Vamos a desentrañar el secreto de Burak y Neslihan, amor eterno. Sí, lo han leído bien. Prepárense para un viaje emocional, porque esta pareja nos demuestra que hay amores que trascienden las barreras, amores que se forjan en la adversidad y que, como el buen vino, mejoran con los años. Si este tipo de historias te apasionan y te gusta descubrir los secretos detrás de las relaciones más duraderas, te aseguro que este vídeo te va a encantar. Y si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Solo tienes que hacer clic en el botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayudas muchísimo y te aseguras de estar al día con todo lo que compartimos. Ahora sí, adentrémonos en el fascinante mundo de Burak y Neslihan. Cuando hablamos de amor eterno, solemos pensar en cuentos de hadas, en romances instantáneos que parecen sacados de una película. Pero la realidad y la historia de Burak y Neslihan lo demuestra, es mucho más compleja, mucho más profunda y a menudo, mucho más hermosa. Su secreto no reside en la ausencia de dificultades, sino en cómo las enfrentaron juntos, codo, con una fortaleza que pocos poseemos. La clave de su amor duradero se encuentra, en gran medida, en la *** conexión inquebrantable *** que establecieron desde el principio. No fue un amor a primera vista en el sentido superficial, sino un reconocimiento mutuo de almas afines, de espíritus que resonaban en la misma frecuencia. Se vieron, se entendieron y se eligieron, no por conveniencia, sino por una profunda convicción de que juntos serían más fuertes, más completos. Esta elección consciente, renovada día tras día, es uno de los pilares de su longevidad romántica. Otro aspecto fundamental de su relación es la *** comunicación honesta y abierta ***. En un mundo donde a menudo evitamos las conversaciones difíciles o fingimos que todo está bien, Burak y Neslihan construyeron un puente de confianza donde podían expresar sus miedos, sus sueños, sus frustraciones y sus alegrías sin temor al juicio. No se trata de estar siempre de acuerdo, sino de saber escuchar, de empatizar y de buscar soluciones conjuntas. Han aprendido que el silencio puede ser el peor enemigo de una relación, y que las palabras, dichas con amor y respeto, son la herramienta más poderosa para fortalecer los lazos. Imaginen cuántas parejas se desmoronan por malentendidos, por cosas no dichas, por resentimientos acumulados. Burak y Neslihan a través de los años han cultivado el arte de hablar y, lo que es aún más importante, de escuchar. Además, su amor se nutre de un *** profundo respeto mutuo ***. No solo se respetan como individuos, sino que valoran y admiran las cualidades del otro. Burak admira la resiliencia y la bondad de Neslihan, mientras que Neslihan se maravilla de la paciencia y la sabiduría de Burak. Este respeto se traduce en acciones, en apoyar las ambiciones del otro, en celebrar los éxitos, en ofrecer un hombro en los momentos de debilidad. No intentan cambiarse mutuamente, sino que se aceptan con sus virtudes y sus defectos, entendiendo que estas imperfecciones son parte de lo que los hace únicos y a la vez perfectos el uno para el otro. Y hablemos de la admiración ***. Sí, la admiración es un componente esencial en el amor duradero. Con el paso del tiempo, es fácil caer en la rutina, en la complacencia. Pero Burak y Neslihan parecen haber encontrado la manera de mantener viva esa chispa de admiración. Quizás sea la forma en que Burak sigue sorprendiendo a Neslihan con pequeños gestos de cariño, o la manera en que Neslihan siempre encuentra una nueva faceta de su personalidad para fascinar a Burak. Esta admiración mutua les permite ver al otro con ojos frescos, incluso después de décadas juntos. Es como si cada día descubrieran algo nuevo, algo digno de ser admirado, y eso, amigos míos, es un verdadero tesoro. No podemos olvidar la importancia del *** compromiso ***. El amor eterno no significa ausencia de problemas, sino la decisión firme de afrontarlos juntos. Burak y Neslihan han demostrado una y otra vez que su compromiso el uno con el otro es inquebrantable. Han navegado por tormentas, por desafíos que habrían derrumbado a otras parejas. Han aprendido a ceder cuando es necesario, a luchar por lo que creen, pero siempre con la vista puesta en el bienestar de su relación. Su compromiso no es una obligación, sino una elección libre y consciente de seguir construyendo un futuro juntos, de seguir apostando el uno por el otro.
Y ahora pensemos en cómo han mantenido viva la **pasión **. Porque el amor, incluso el más profundo, necesita un toque de chispa. ¿No creen? No me refiero solo a la intimidad física, aunque es un componente importante, sino a esa conexión emocional, a esa complicidad que se crea con el tiempo. Burak y Neslihan han sabido mantener viva esa llama a través de experiencias compartidas, de aventuras, de risas, de momentos íntimos y de la simple alegría de estar juntos. Han aprendido a cortejarse, a sorprenderse, a recordar por qué se enamoraron en primer lugar. Mantener la pasión viva requiere esfuerzo, requiere intención, y ellos parecen haberlo dominado. Otro secreto de su amor eterno es la capacidad de perdonar **. Todos cometemos errores, todos tenemos momentos de flaqueza. La diferencia entre una relación que se quiebra y una que perdura radica en la capacidad de perdonar y seguir adelante. Burak y Neslihan han cultivado esta habilidad, entendiendo que el rencor es una carga pesada que solo daña a quienes lo llevan. Han aprendido a dejar ir los errores del pasado, a centrarse en el presente y a construir un futuro basado en la comprensión y la aceptación. El perdón en su historia no es un signo de debilidad, sino de una fortaleza emocional admirable. Y no podemos dejar de lado la importancia de los **. Intereses compartidos y el crecimiento individual **. Si bien es crucial tener cosas en común, también es fundamental que cada uno mantenga su individualidad, sus pasiones, sus amigos. Burak y Neslihan no solo comparten un amor profundo, sino también una vida. Han explorado el mundo juntos, han compartido intereses, pero también se han apoyado mutuamente en sus proyectos personales. Han entendido que una relación sana permite el crecimiento de ambos, que el éxito individual de uno enriquece la vida del otro. Este equilibrio entre la vida en pareja y la vida individual es, sin duda, una clave para la longevidad. En resumen, el secreto de Burak y Neslihan, su amor eterno, no es un misterio insondable, sino una combinación magistral de elementos fundamentales: una conexión espiritual profunda, una comunicación abierta y honesta, un respeto inquebrantable, una admiración mutua constante, un compromiso férreo, la habilidad de mantener viva la pasión, la capacidad de perdonar y un equilibrio entre los intereses compartidos y el crecimiento individual. Son la prueba viviente de que el amor, cuando se cultiva con dedicación, paciencia y una voluntad inquebrantable, puede realmente trascender el tiempo y las adversidades, convirtiéndose en una fuerza poderosa y duradera. Han construido una relación sólida, un refugio seguro donde el amor es el arquitecto y la confianza, los cimientos. Su historia nos inspira a todos a creer en la posibilidad de un amor así, un amor que no solo resiste el paso del tiempo, sino que florece con él. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy explorando el secreto de Burak y Neslihan, amor eterno. Espero de verdad que hayan disfrutado y que se hayan llevado alguna reflexión valiosa de esta hermosa historia. Ha sido un placer compartirla con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué aspecto de su relación les ha parecido más inspirador? ¿Tienen algún consejo o secreto para un amor duradero que quieran compartir con la comunidad? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Su opinión es muy importante para nosotros. Si les ha gustado este vídeo y les pareció interesante, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta **. Esto nos ayuda muchísimo a que YouTube nos muestre a más personas. También, si creen que a algún amigo o familiar le podría gustar o interesar esta historia, no duden en compartir este vídeo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de contenido como este, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal. Un clic y forman parte de nuestra comunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.